Hubo elecciones en 4 estados de México y entre ellos el Estado de México, que es el que para los mexicanos define en cierto modo el panorama electoral. El año que viene habrá presidenciales. Al PRI esta vez le fue bien, pero por escaso margen. Vemos un informe. En un test previo a las elecciones presidenciales de 2018, los mexicanos acudieron a las urnas el pasado 4 de junio para elegir al gobernador del Estado de México y otros distritos. México tiene un alto peso electoral, ya que concentra un 13% del padrón nacional. Nuevamente, el histórico bastión del PRI fue fiel a su tradición, aunque esta vez por poco. El candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo, ganó con el 33,7% de los votos sobre el 30,8% del izquierdista Movimiento Generación Nacional, Morena, que postuló a Delfina Gómez. En tercer lugar, aparece Juan Cepeda del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática con 17,8% y cuarta quedó la aspirante del conservador Partido Acción Nacional, la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien logró el 11,3% con una baja participación, apenas el 52% del padrón. Este reñido escenario podría repetirse en las próximas presidenciales. En números absolutos, Del Mazo, hijo y nieto de exgobernadores y primo del presidente Enrique Peña Nieto, cosechó 1,9 millones de votos con una diferencia a su favor de solo 167,000 sufragios. Mi gobierno, el gobierno que yo encabezaré, será un gobierno de inclusión, un gobierno de unidad, un gobierno en donde caben todos y donde nuestro mayor objetivo es construir un mejor Estado de México para las familias mexiquenses. El PRI ha gobernado desde 1929 el Estado de México y siempre había ganado por un margen amplio. El final ajustado encendió el alerta ya en las primeras horas del escrutinio. No había pasado ni una hora tras el cierre de la votación cuando el PRI, como Morena, se declaraban ganadores. Lo que dio pie a que el líder de la agrupación de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, cuestionara el proceso. La jornada electoral se extendió además a Coahuila y Nayarit y hubo comicios municipales en Veracruz. En Coahuila ganó por poco el candidato del PRI, Miguel Riquelme. En el occidental estado de Nayarit, la victoria fue para Antonio Echevarría, candidato a gobernador de la coalición PAN-PRD, Partido del Trabajo y Partido Revolucionario Socialista, con el 38,6% de los votos. Y en Veracruz, donde se celebraron elecciones en 212 alcaldías, el triunfo fue nuevamente para la coalición PAN-PRD, que logró 112 ayuntamientos. El cimbronazo en el PRI no pasó inadvertido y fue vinculado a la baja de popularidad del presidente, que cayó a principios de este año al 17%, el índice más bajo desde el inicio de su mandato en diciembre de 2012. Yo creo que podrían estar en riesgo, porque si Morena hizo temblar ahorita al Estado de México y estuvo a punto de ganar, yo creo que sí es un candidato muy fuerte ahorita para la presidencia. Fue una elección muy cerrada, de tal manera que la ciudadanía nos está mandando un mensaje y yo creo que el partido del institucional habrá que reflexionar sobre estas votaciones para hacer un trabajo en los próximos 6 años muy bueno. El panorama general de su gestión no es más satisfactorio. 11 cadáveres con huellas de tortura fueron localizados la noche del martes en Veracruz, México. El hallazgo ocurrió tras el despliegue de la Gendarmería para combatir la violencia ligada al narcotráfico que azota al este del país. Las autoridades confirmaron que los cuerpos eran de 9 hombres y 2 mujeres. La ola de violencia que vive el país se ha vuelto insoportable para los ciudadanos. Según el periódico Reforma, desde que empezó el gobierno de Peña Nieto, ha habido poco más de 96,000 homicidios, con lo que se podría superar el sexenio anterior de Felipe Calderón. La verdad no se calla, ni con muertos ni con balas. El homicidio de periodistas y defensores de los derechos humanos muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad, al que se debe poner punto final
a partir de la acción coordinada de los tres poderes y órdenes de gobierno. Las tasas de delincuencia, tan solo en el Estado de México, se dispararon. De enero a marzo de 2017, las denuncias se incrementaron en un 53,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, se perpetraron en todo el territorio casi un 30% más de homicidios dolosos que en idéntico periodo de 2016, con 5.775 muertos. En febrero, la organización Reporteros Sin Fronteras denunció que México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, con 99 comunicadores asesinados entre 2000 y 2016. Las causas de esta violencia, que para la Iglesia Católica es incontenible, se ubican en los enfrentamientos entre grupos criminales y de estos con el Estado por controlar territorios. También se mencionan como agravantes la debilidad institucional para controlar y combatir el delito, la corrupción de policías y autoridades y la ausencia de resultados frente a los casos de lavado de dinero. Se agrega a este cuadro la situación judicial de varios dirigentes del PRI que están detenidos o bajo investigación por cargos como malversación de fondos. La pobreza es el otro eje de los problemas de Peña Nieto. En el Estado de México afecta al 49,6% de la población. Estoy indignada ante tanta corrupción, ante tantos malos manejos del gobierno, de las cámaras, de mucha gente. Ya México no aguanta. De cara a las presidenciales de julio de 2018, la mayoría de los partidos políticos mexicanos comenzaron a definir sus lineamientos con una nota original e inédita, ya que el Consejo Nacional Indígena decidió presentar un candidato. Se trata de una mujer perteneciente a la etnia Mazahua, una postulación firmemente respaldada por el movimiento zapatista. Nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida. Y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo. Y se lo están acabando. En resumen, se avisora una dura disputa para el próximo año electoral, con horizontes de posibles cambios. Alfredo del Mazo es el gobernador electo del Estado de México al cual también pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, nació allí de hecho, y Alfredo del Mazo es primo de Peña Nieto. Estamos hablando del PRI. El PRI gobernó México desde 1929 hasta el año 2000, 71 años en forma ininterrumpida. De hecho, recibió en aquellos tiempos el mote de prinosaurio. ¿Por qué? Porque cada presidente después del sexenio nombraba a dedo a su sucesor. Y ahora se plantea lo que va a ocurrir el año próximo. En el 2000 se terminó el PRI, vino el PAN con dos presidentes, Vicente Fox hasta 2006 y Felipe Calderón hasta 2012. Peña Nieto hoy está en bajísimo nivel de popularidad y evidentemente el PRI también está muy golpeado, pero el Estado de México, que como les decíamos es uno de los estados que define las presidenciales, el Estado de México no ha perdido el liderazgo de este partido. Y hay varios retos, uno de ellos, Raúl, el económico. Sin duda, y en esto, Jorge, a mí me da la sensación de que por los cuestionamientos que uno lee que existe en México, una crisis también que es una crisis prolongada, el problema de la pobreza que veíamos que es un número altísimo e inclusive con bastantes sospechas si ese número todavía no está reflejando parte de la pobreza y no toda, los desafíos que implicó la llegada de Donald Trump con todo lo que dijo Donald Trump de México, y sin embargo no hay respuesta suficientemente satisfactoria. Te decía, me da la sensación de que hay como un agotamiento con respecto a los partidos tradicionales, pero no aparece claramente cuál es la alternativa que se está presentando. México intentó en los últimos tiempos el romper el monopolio de Pemex, uno de los emblemas de lo que ha sido la revolución del PRI. Con muchísimas dudas y todavía con grandes interrogantes cómo va a salir esto. Uno podría discutir mucho si es bueno o malo romper ese monopolio. Lo que no cabe duda que ese cambio hay que hacerlo con un fuerte liderazgo. Si no, tenés pocas chances de que te salga bien. Peña Nieto está embarcado en eso, y con muchísimas dificultades. Sí, e indudablemente
esto que estamos viendo en estos resultados del domingo pasado, la debilidad que tiene el gobierno de Peña Nieto, del propio PRI, es un interrogante más que se abre. ¿López Obrador es la alternativa? Yo creo que no hay una respuesta definitiva. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es si Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO o alias El Peje, que ya fue candidato presidencial, es la gran alternativa desde Morena, que es su propio partido, con el Partido de la Revolución Democrática, que es el partido de izquierda surgido de las entrañas del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas, pero en una alianza cual perteneció posible. López Obrador. Claro, de ahí se desprende Morena, que es el actual partido. Obviamente, como decía Rulo, es pronto para aventurar pronósticos. Digamos, parecería que por fin llegó el turno de la izquierda en México, todavía no está claro. De todos modos, me parece que lo que revela la elección de ayer, más allá de que el PRI finalmente haya ganado el Estado de México, es que en México se está normalizando una democracia, digamos. Vos decías bien, Jorge, desde el 29 hasta el 2000 gobernó el PRI, que es el partido heredero de la Revolución Mexicana, partido fundado por Plutarco Elías Calle en los años 30 de México. Gobernó no solo México a nivel nacional, sino todos los estados hasta que estaba buscando recién. En el 89, por primera vez, el PRI perdió la gobernación de un estado que fue Baja California, después perdió el Senado, después diputados y después en el 2000 con Fox la presidencia. Esto es lo que estamos viendo, una especie de agrietamiento de esta hegemonía total que tenía el PRI a nivel nacional, territorial y legislativo durante casi 70 años y que ahora se está... desde hace, digamos, un par de décadas se está poniendo en cuestión. Entonces hay veces que gana uno y veces que gana otro. Parecería que esta vez, después de 2 turnos del partido de la derecha, que también es un desprendimiento del PRI, porque básicamente todo en México es un desprendimiento del PRI, por decirlo de algún modo, digamos, ¿no? Parecería que esta vez llegó el turno de la izquierda. De todos modos, falta todavía 1 año y pico y es pronto para decirlo. La pregunta de Natalia es ¿qué es izquierda? No, México tiene una tradición de izquierda. El PRD es un partido de izquierda. Y uno podría decir AMLO es un candidato de centro izquierda, pero tiene como una, entre comillas, maldición. La maldición de que nunca pudo llegar a esas elecciones que se presentaban y en las que siempre desde Tabasco, su natal estado, se presentó, denunció reiteradamente fraude cuando no lo dejaba o cuando consideraba que había irregularidades en las elecciones que ahora en esta oportunidad, por ejemplo, no van a declarar. Han considerado en el Tribunal Electoral que hay imperfecciones, no hubo algunas fallas, pero no van a declarar fraude, con lo cual se van a considerar válidas estas elecciones. Pero López Obrador, que uno podría decir está a la izquierda, no tanto como Cuauhtémoc Cárdenas, hoy día fue 2 veces candidato a presidente y no llegó. En las dos oportunidades denunció fraude. Es complicado y el PRI, que es una manera de vivir ya en México, conocemos en la Argentina también desde el peronismo la manera de vivir, una cultura y demás, también es una máquina muy fuerte electoral y de ganar elecciones, porque además es súper ordenada y lo comparan incluso con el chavismo, con el sandinismo e incluso con el peronismo. Los votantes están sumamente organizados. En esta elección se organizaban en lo que se llama las casas D. A las 5 de la mañana, después a las 7, desayuno y a buscar 10 votantes por cada uno. Con eso, cuando las elecciones hay que pelearlas mucho, sirve mucho para arañar los votos que hacen falta para ganar. Cuauhtémoc Cárdenas es hijo de Lázaro Cárdenas, de hecho se crió en Los Pinos, es decir, de un presidente que fue el que nacionalizó los ferrocarriles. Cuauhtémoc Cárdenas estuvo a punto de ganar las elecciones de 1988, hubo un apagón y de repente ganó Salinas de Gortari, el candidato por el PRI.